El 18 de enero, se recuerda a Santa Priscila, o Prisca de Roma. Una de las primeras santas mártires de la Iglesia católico romana, al punto que las famosas catacumbas que llevan su nombre, y que se remontan hacia el año 80 en Roma, se nombraron con ese nombre en memoria a que esta popular jovencita fue una de las primeras sepultadas en ella. Su padre, era un hombre noble de buena posición social, que se convirtió al cristianismo en la misión dirigida por el primer papa, San Pedro, el cual influyó de tal manera en el noble romano, que la joven Priscila creció escuchando las hazañas realizadas por el primer y más grande papa de todos los tiempos, San Pedro. Y el primer y más grande doctor y maestro teológico de la Iglesia, San Pablo de Tarso. Es por ello que la joven Prisca con gran felicidad se bautizó, instruyó, y creció en la fe, en la comunidad católico-cristiana dirigida por los dos siguientes sucesores de San Pedro. Los santos papas, Lino y Anacleto. Priscila, que sufrió el martirio hacia los inicios del gobierno del emperador Domiciano, inmediatamente fue reconocida como un símbolo de valentía y fortaleza para la comunidad cristiana, lo cual con el paso de los siglos se fue acrecentando, de tal forma que para el siglo IX era tan popular en la Iglesia católica occidental, como en la ortodoxa oriental. La pequeña Priscila, también llamada Prisca, nació hacia el año 68 en Roma, como miembro de la noble familia de los Acilios Glabriones. Su padre, un importante noble que se había convertido al cristianismo luego de ser testigo del martirio en la colina vaticana del primer apóstol y padre de la Iglesia, San Pedro. Alimentó su fe leyendo los hechos descritos por el más importante y gran doctor de la Iglesia, San Pablo de Tarso. El padre de la santa, era un hombre poderoso, que se transformó en un decidido protector de la Iglesia primitiva. Por lo cual, no es de extrañar que la pequeña niña a corta edad se bautizara en la corte del Papa San Lino, sucesor y heredero de San Pedro. Irónicamente, Priscila fallecería un par de años antes que el tercer papa de la Iglesia, San Anacleto. Siendo una de las primeras víctimas femeninas del emperador Domiciano. Por ello, es que la niña, luego de su cruento martirio se transformó en un símbolo de valentía y coraje para todos los cristianos. Cuando la pequeña niña tenía unos 13 años de edad. Para la ley romana, una adulta ya, fue detenida entre un numeroso grupo de seguidores de la Iglesia católica, durante una de las primeras persecuciones ordenadas por el emperador Domiciano hacia el año 81. Inmediatamente fue procesada, y al notarse su alcurnia, fue separada del resto, debiendo comparecer ante el magistrado romano, el cual, al verla de tan corta edad, creyó fácil hacerla apostatar a la fe en el Cristo mesiánico, del que atestiguaba la joven virgen. Por lo cual inmediatamente fue conducida con las sacerdotisas al templo del dios pagano Apolo para que le quemara incienso y ofrendas a este ídolo. Pero aunque fue abofeteada por los sacerdotes hasta que le sangró la boca, no tomó el incienso que debía ofrendar, al contrario lo desparramó por el suelo y escupió a la estatua pagana, a la cual llamó demonio de oscuridad. La osada niña, no se retiró del templo, sin antes advertirle a todos los paganos que todas las falsas idolatrías los arrastrarían a la perdición en el fuego eterno. Ante esta osadía de la niña, el juez ordenó encarcelarla en una celda rodeada de criminales que la molestaron todo el tiempo, pero eso tampoco logró abatirla ni asustarla, al contrario, los delincuentes se intimidaron ante las hermosas oraciones que no cesaba de cantar esta noble jovencita. Ante la fortaleza de Priscila, el juez ordenó llevarla al anfiteatro en donde la quemaron con antorchas y aceite hirviendo, pero ante las protestas de la gente, el propio emperador mandó a retirarla del escrutinio público, para encerrarla de nuevo. Durante la noche recibió visitas de su compungido padre, junto a algunos parientes, que en vano le suplicaron que apostatara a su fe, para poder ser sobreseída por el tribunal. La joven lejos de arrepentirse de sus acciones, les hizo sentir a su padre y familiares la vergüenza que debían cargar por instigarla a mentir para salvar su vida. La niña les dijo: «Os recuerdo, que aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de nuestro Señor Jesucristo, la hallará». Inmediatamente continuó su tortura,
quemándola con grasa derretida, mientras la azotaban con cuerdas y la mantenían cautiva en el potro de torturas. La audacia y la fortaleza de la pequeña Prisca causó que la llevaran nuevamente al anfiteatro para mostrarla como ejemplo de tortura a los otros católicos de la comunidad romana, que a pesar de haber sido diezmados, continuaban creciendo en medio del pueblo pagano. Gran sorpresa se llevaron todos los presentes cuando al ver que la echaron a los leones, estos no la tocaron, quedándose a sus pies en total calma, mientras la niña cantaba al Señor, para luego declarar a viva voz: «Yo solo soy de Jesucristo, mi Señor y esposo», con un timbre de voz suave, propio de una joven doncella, pero con una firmeza más imponente que el más rudo y fiero soldado. Luego de eso, la colgaron por encima de una hoguera, no logrando quemarla. En vista de esta situación, la devolvieron de nuevo a la cárcel, pues muchos paganos se vieron asombrados por las proezas de esta pequeña santa. Al pasar los días, y luego que el pueblo comenzara a olvidar las hazañas de la pequeña Priscila, una noche la llevaron encapuchada a las afueras de Roma, hacia la vía Salaria, que conduce hacia el puerto de Ostia, en donde fue decapitada. Su cuerpo, que fue dejado a la intemperie para que fuera devorada por las bestias, fue custodiado por un águila que cuidó el cuerpo hasta que sus hermanos de la comunidad cristiana de Roma acudieron a recuperar el cadáver, enterrándola en las galerías subterráneas recientemente inauguradas, que desde esos momentos, fueron conocidas como catacumbas de Santa Priscila. También llamadas como de Santa Prisca la fundadora. Si bien para el pueblo romano, la vida de esta joven santa fue solo una entretención pasajera, para sus hermanos de la comunidad católica en Roma, esta pequeña gran mártir, resultó ser inolvidable, pues como otras grandes heroínas de la fe, se comportó valerosa, audaz, como una verdadera enamorada del Señor, que se mantiene firme y digna hasta alcanzar el martirio, demostrando tal grado de perfección cristiana, que pospuso el triunfo de su vida a la fidelidad a su Cristo, su Señor, esposo, y Dios. La popularidad de esta santa, logró que hacia fines del siglo IV fuera incluida en el sacramentario gregoriano, recordándola el 18 de enero. Aún hoy en día se conserva la iglesia dedicada a Santa Priscila, o Prisca en el Monte Aventino de la ciudad de Roma, aunque ha sido muy remozada desde mediados de la Edad Media hasta el siglo XVIII. Aún se conserva un recordatorio funerario del año 448, en el que se encuentra escrito: «Aquí yace a Deodato, presbítero de la Basílica de Santa Prisca». Mientras que Santa Priscila, fue ratificada como la fundadora de sus catacumbas, en los sínodos romanos de los años 499, y 595. Hacia fines del primer milenio, en el altar mayor de la iglesia de Santa Priscila del Monte Aventino, se instaló la urna de madera con sus restos. Para el siglo IX, en el momento de su mayor veneración y fama, una excavación en el subterráneo de la iglesia, dio paso al descubrimiento de una casa romana del siglo I. En la cual, según la tradición se dice que se hospedó San Pedro, conservándose una antigua pila bautismal de roca en donde se asegura que el patriarca bautizaba a los nuevos cristianos en el siglo I. Afortunadamente, la veneración a esta santa, no quedó reducida a Roma, pues para principios del segundo milenio ya era popular en la iglesia cristiana oriental, y en Occidente tenía una especial veneración en el reino de Castilla y León. Para fines del siglo XVI, los misioneros españoles extendieron el culto de la santa a México en América. País, en donde en el año 1750, en la ciudad de Taxco, en el estado de Guerrero, muchos albañiles aseguraron que mientras construían una hermosa basílica, se originó una feroz tempestad. Acompañada por fuertes lluvias, vientos y enormes rayos que cayeron sobre el lugar de la construcción. Los artesanos que trabajaban en el templo se arrodillaron para rezar implorando por sus vidas. De pronto, Santa Priscila se dejó ver en las alturas, sujetando con sus manos los materiales de construcción que caían desde la cúspide del templo, para impedir que causaran daño a los trabajadores que se encontraban en el lugar. Luego desapareció poco a poco.